y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, Bienvenidos nuevamente a esta Casa Palacio, al Hotel Palacio San Fernando, donde regresamos a los recuerdos, donde volvemos a nuestra memoria y a vivir o revivir grandes y pequeños acontecimientos de nuestro entorno. Hoy, como siempre, muy bien acompañada. Javier Mena, Jesús Mena, bienvenidos. ¿Qué os parece este maravilloso rincón utrerano? Pues extraordinario, pues ha vuelto a recuperar la esencia de un palacio que perteneció a la familia de los Villalba, a los Coria Mardonado, después pasó a la familia de los Beque, a los Delgado Branquerburi, y fueron alterándose como casa de vecinos, y yo la conocí, que yo me estudié en el colegio de enfrente, como amiga de Machuca, que eran unas mujeres mayores que le daban clase a los niños pequeñitos, y después tuve la suerte de que en el año 84 la Casa de Cultura, que estaban en obra, nos trasladamos y aquí establecimos los talleres y demás. Verlos recuperados y con el gusto que Alejandro Jo ha puesto aquí en todo, pues la verdad es que me conmueve. ¿Qué categoría tenemos en Utrera, ¿no? ¿Qué cantidad de casas palacio, casas solariegas? ¿Es habitual eso en todos los pueblos? Hombre, todos los pueblos realmente lo han tenido, ¿no? Muchos de ellos han tenido ese patrimonio. Lo que pasa es que es difícil conservarlo. Consuelo, es una situación muy difícil, el tiempo va cambiando, las modas van cambiando y con ellas también la arquitectura, el concepto de casa, de hacienda y también el espacio urbano. Entonces es muy difícil mantener este tipo de construcciones. ¿Qué ocurre? Necesita un proyecto y una intervención detrás, empujando y que permita que obras como esta pues puedan seguir disfrutándose, ¿no? Esta casa es un ejemplo de cómo el patrimonio utrerano puede ser algo todavía pues muy a explotar y cómo nuestra historia puede ser todavía pues un recurso turístico también atractivo, ¿no? Para todos aquellos que vienen de fuera y que encuentran en lugares como este pues un auténtico remanso de paz y un auténtico pulmón a nivel turístico. Bueno, ya ven ustedes que hoy vamos a hablar de historia. Ustedes dirán, de historia no vamos a hacer una conferencia histórica. De hecho, prácticamente todo es historia. Mi vida es historia, vuestra vida es historia y la vida de ustedes también es historia. ¿De qué vamos a hablar hoy? De historia que tenemos en común. He preparado un baúl de los recuerdos, súper chulo, con un montón de cosas que pasaron en los 80 y los 90. ¿Nos podíamos haber ido más atrás? Pues sí, pero yo creo que es mucho más divertido recordar la historia que todos tenemos en común y que de una manera u otra todos fuimos testigos de cosas y acontecimientos que pasaron en Utrera. Vamos a ver qué sale por aquí. 1984. En 1984, entre otras cosas, empieza a emitir Radio Utrera, que en la época fue un boom. Se inaugura, no sé si ustedes se acordarán, se inaugura el primer hipermercado de Utrera, Hiperbalme, que hoy en día es un aparcamiento, pero que bueno, que fue el primer hipermercado donde pudimos ir a comprar. Y hay una cosa muy importante, y es que Pepe Dorado, alcalde de la época, y Rodríguez de la Borbolla inauguran la Casa de la Cultura. Yo creo que es uno de los acontecimientos a nivel cultural que marcó un antes y un después, ¿no? Sin embargo, yo voy a empezar como reconocimiento a Radio Utrera, que en 1984 Pedro García y Rafael Sierra, pues después de mucho luchar por distintas cadenas y demás, pues consiguieron rescatar aquella vieja deuda que teníamos de lo que era Radio Consolación y que volver otra vez a escuchar los sonidos, y ya sonidos entrañables, porque el recuerdo de Pedro yo creo que está en todo el mundo, ¿no? Y la labor de Radio Utrera es inconmensurable y vemos cómo diariamente las horas y cómo ha hecho un utreranismo. Realmente es una cátedra para todos los que de alguna forma nos sentimos reconocidos en las ondas de esa emisora, ¿no? Para la llegada, bueno, con respecto a lo que fue la inauguración de la Casa de la Cultura, que representa nada más y nada menos que quizás uno de los momentos más felices y más importantes
del gobierno de Pepe Dorado, ¿no? Un gobierno de 24 años y que Pepe Dorado ofreció muchísimas cosas y entre otras este logro. Este es un logro que se consigue gracias a una persona que era su concejal de Cultura y Turismo en aquellos momentos, que era José María Montoya, y que empezó, nada más que llegó a la alcaldía, bueno, nada más que llegó al poder, digámoslo así, lo primero que hizo fue preferia, crear una preferia extraordinaria, que eso ya nos dio un juego bastante grande. Inmediatamente se preocupó por las adquisiciones de edificios históricos, como era este del año 84 de la Casa de la Cultura, y en el año 85, pues del Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, dos joyas que amenazaban con perderse y que él tuvo un protagonismo realmente muy significativo. Yo, en lo que se refiere a la restauración de la Casa de la Cultura, tuve la suerte de que con mis niños, hoy ya todos viejos, de la escuela taller... Yo no era ni proyecto todavía. Los niños de la escuela taller, que eran los carpinteros como que ahora crearon Duna y demás, que era gente magnífica, pues hacer los artesonados de madera, intervenir en una obra que fue una obra hecha por Utrerano y con mucho cariño, ¿no? Porque ahí había gente como Pepe, el padre del hombre cámara, Pepe Jiménez, que era el maestro de obra, Manolo Lima, siempre encima, Pepe Dorado, que continuamente estaba dando vueltas por el sitio, y tú veías día a día cómo iba evolucionando aquel edificio hasta alcanzar esa inauguración que para todo el mundo la tenemos en la mente, pues Alfonso Guerra inaugurando y dando una lección diciendo que era de origen utrerano y demás, de los Guerra, y hablaba de cómo se sentía orgulloso él también de esto. Ahora que lo has dicho tú, es verdad que la escuela taller fue un importante, ¿no? Importante proyecto para Utrera también. Fue un revulsivo, porque la escuela taller, que se llamaba Domingo Ruiz, se crea en memoria de este utrerano que perdió la vida con 22 años en la carretera, Domingo Ruiz Vázquez, entrañable, porque había hecho una labor ya muy importante en juventud. Yo le comento muchas veces a mi hijo lo que era juventud en aquella época, cómo sacaron revistas como Hátrera, de cómic, eran muy avanzados, ¿no? Y Domingo era un tío que daba mucha vida, no solamente a los de su generación, sino a generaciones incluso que éramos más mayores que ellos, ¿no? Yo recuerdo cómo antes de comprarse la Casa de la Cultura, en lo que era el círculo cultural, que no sé si tú lo recuerdas, el Onuba, al lado allí tenía una casa el ayuntamiento, y aquel círculo que en principio había dos viejetes por allí, era como un casino, sí, que era el círculo mercantil, que estaban los carpinteros Miguel Peña, Gavira, y después de eso el ayuntamiento dejó aquello, y a través de Juventud también, como un sitio donde podíamos hacer cosas. Entonces, en esta casa pues se hacía desde cineclub, se crearon grupos como Ales de ajedrez, se crearon un Ateneo cultural que lo presidía Carlos Sánchez Soto, y que se crearon revistas que no estaban muy conformes con la línea de ya marcial, porque aquello era un poco seguir con el espíritu anterior, y que creó una vivencia para los jóvenes como con la revista El tren de las 3:20, de las 3:30, o Ritmo al viento, y todo este tipo de cosas enriqueció sin duda el panorama cultural de la época, ¿no? Hombre, desde luego tenemos claro, ¿no, Jesús?, que en aquella época había mucha más necesidad de ocio de ese tipo que ahora. Ahora quizá con las redes sociales, los móviles, la PlayStation, la juventud a lo mejor necesita menos, ¿no? Han cambiado, Consuelo, pero yo creo que realmente la necesidad de cultura sigue vigente. Ha cambiado las personas, ha cambiado la sociedad, pero el concepto es el mismo. La gente necesita ocio, necesita cultura, y quizás haya que modernizar la cultura, ¿no? En algunos aspectos, pues que es verdad que la cultura se ha quedado congelada, pero necesita una modernización, y yo creo que ese tipo de cosas que se hacían no tienen por qué quedar atrás, sino que se pueden adaptar a los tiempos que corren. Por ejemplo, del tema del cómic, por el día de hoy, el tema del cómic es una cosa muy presente en la sociedad contemporánea, y sin embargo, pues eso se quedó ahí, no se retomó, y podría ser una idea muy interesante para el futuro tomar conceptos como ese, ¿no? Y la escuela taller, pues yo creo que también, ahora que se requiere tanta FP, ¿no?, tantas personas realmente especializadas, pues hacen muchísima falta en muchísimos trabajos, y creo que tener una escuela taller en Utrera podría ser de nuevo algo muy, muy determinante, ¿no? Podría abrir muchísimo campo
tanto a la gente joven como a la propia profesión, al arte y a la cultura local. Entonces yo creo que sería interesante. Yo es que me he desviado ya como viejo, me desvié un poquito del tema, porque realmente me lo centrará mi hijo, era la escuela taller, y esa escuela taller que tanto cariño yo le tuve porque llegué a ser el director de ella, y durante 3 años, desde el 88 hasta el 91, pues tuvimos la suerte de restaurar, o por lo menos encontrar los niveles históricos del castillo, tener una figura como Juan Manuel Miñarro López, que era el escultor que trajo a su mejor discípulo, a Enrique Lobo, para enseñar talla y escultura a los niños de la escuela taller, que era gente fabulosa haciendo escultura. Tuvimos un taller de forja, que era también increíble. Aquellos niños eran 45 cuando empezamos, y Utrera fue de las primeras escuelas talleres que se crearon en Andalucía, junto con la de Tartezo y Jabalquinto, una en Úbeda y otra en Huelva, en Sanlúcar de Barrameda, y que tuvimos la suerte de ir a Madrid, porque todo el proyecto de escuela taller lo creó la escuela número 0, que era la creó Peridi, el gran dibujante, que es arquitecto, y el concepto era magnífico, y para mí, pues fíjate, lo que era recuperar edificios que tú tantos quieres, edificios que lo veían en ruinas, y a la vez hacerle un aprendizaje a niños que habían sido, por cualquier problema, habían hecho un fracaso escolar. Y ahora con 25 años, eran de 18 a 25, yo tenía casi la misma edad que ellos, pues meterse en 3 años en un aprendizaje intensivo, pero también en una formación cultural y en la posibilidad de tener unos graduados escolares, que yo entonces ya tenía también eso magisterio y pude darle, pues, sacarle los títulos de los que no lo tenían, y al final pues son gente 45 y 15 que después se suman casi 75 niños, que, bueno, niños ya son hombres y demás, que la verdad es que son los que ocupan cargos muy significativos, desde Polo, que era uno de mis alumnos, pasando por cooperativas que crearon de carpintería, de talla, de limpiadora, incluso todo esto se canalizó a través de un proyecto donde los profesores, que eran gente que querían que los alumnos trabajaran, pues los profesores arreglaban desde un divorcio, recuerdo, de derecho, pasando por alguno que había tenido un problema con la bebida, con la droga. Nos preocupábamos para que estos niños sacarlos a flote, y realmente no se nos torció ninguno, ninguno. Qué bonito. Y Consuelo, hablando del Hiperbalme, ¿no?, que no se ha mencionado, que se ha quedado ahí. Hombre, yo soy del 90, y no sé, del 84 todavía no había nacido, ni creo que estuviese en mente de mis padres todavía nacer. Pero bueno, que es verdad que... Bueno, pero no sé. Pero es verdad que yo recuerdo el Hiperbalme con cariño, ¿no? Después fue el Champion, yo creo que la generación un poco más moderna pues lo conocerán como el Champion. Yo recuerdo de ir allí, y bueno, parecía uno que iba a un evento, ¿no? Cada vez que íbamos era pues el gran supermercado del pueblo, estaban los juguetes, por supuesto, que aquello era lo más atractivo para mí, pero que suponía pues algo, el ir de compra, una experiencia básicamente cuando yo era pequeño. Y sin embargo es curioso porque bueno, el Hiperbalme está realmente levantado sobre el antiguo convento de Madre de la Antigua. Y lo que es curioso es que realmente fue allí donde llegó la propia imagen de la Virgen de Consolación, que es algo que la gente no es consciente de ello, ¿no? Ha cambiado mucho, ha pasado de fábrica de harina, creo que fue, ¿no? Fábrica de harina. Fue fábrica de harina, posteriormente fue supermercado, ha seguido siendo supermercado, ahora obviamente es un parking, va a evolucionar, ¿no? Sabemos que ha sido adquirida para un proyecto mucho más megalómano y muy ambicioso, pero que la base está ahí, ¿no? La base de Utrera, al fin y al cabo, porque bueno, la Virgen de Consolación es Utrera, ¿no? Pues llegó allí. Entonces es curioso, ¿no? Como algo que tan popular entre el utrerano del día a día, pues realmente tiene una parte muy importante de la historia del pueblo. Y eso cuando lo estudias, ¿no? O cuando lo vas conociendo, te hace gracia, ¿no? Y dices, bueno, fíjate, pues la Virgen de Consolación ha estado en el mismo sitio que estaba el Hiperbalme y después el Champion, ¿no? Pero que bueno, que son cosas, anécdotas, y va viendo también cómo va evolucionando la sociedad y cómo el pueblo es algo vivo, ¿no? Entonces yo creo que es algo pues muy curioso. La verdad es que yo no entendí nunca, hay un dicho muy antiguo ese que dice Utrera, tierra bravía, no sé cuánto, hasta vende ninguna librería, cuando yo creo que si lo hacemos en metros cuadrados, yo creo que lo que más había en Utrera era monasterios, conventos, claustros y cosas de esas. No, sí, toda gran ciudad, bueno, toda gran villa, ¿no? En aquel momento realmente era determinante el número de conventos, lo que lo definía realmente.
porque los conventos al fin y al cabo los financiaban las grandes casas, ¿no? Los grandes burgueses o la nobleza del momento. Entonces, el número de conventos que hubiese, órdenes mendicantes, también definía la calidad o el valor que tenía la villa. Entonces, Utrera demuestra con ello que tuvo una gran repercusión en el siglo XVI, XVII, XVIII y básicamente hasta la actualidad. Ha sido difícil mantenerlo todo. España ha pasado por periodos convulsos donde gran parte del patrimonio se ha perdido. Las desamortizaciones fueron muy agresivas, pero aún así Utrera conserva, ¿no?, esa esencia conventual, y tenemos la suerte de contar pues con 3 conventos, ¿no? Y sabemos de la existencia de muchísimos más. Entonces demuestra lo que era Utrera y lo que ha sido la Utrera en la historia, tanto de Sevilla, Andalucía, como de la propia España. Mucha historia, Jesús, en nuestro cimiento. Seguimos sacando recuerdos y nos vamos a 1988. Era un año, porque claro, los recuerdos, hay recuerdos tristes, recuerdos alegres, y precisamente en el 88 hay un recuerdo muy triste que fue decirle adiós a Pepe Cela. Comenzaron las obras del Camino de Consolación, que aquello fue un revuelo en Utrera, y también fallecía Domingo Ruiz Vázquez, que acabamos de decir que le dio nombre a la escuela taller en un accidente de tráfico, era un concejal socialista de juventud. Nacía el coro Amistad de la mano de nuestro amigo Manolo García, y llegaba a Utrera otro momento de repeluco, que fue el tren de los emigrantes. Comenzamos, si os parece, por hablar de la figura de Pepe Cela, porque creo que fue muy importante para lo que es un álbum de recuerdos utreranos. Recientemente hemos tenido la suerte y el goce de poder disfrutar de una de las exposiciones más bonitas que yo he visto sobre fotografía, que es con la que se inauguró la Casa Zurga, y allí nos daba un poco una retrospectiva de lo que fue este personaje. Este es un personaje que llega a Utrera de Jerez de la Frontera, que había tenido una formación bastante grande. Él había estado en Sevilla con Zan, con Guerrero, con grandes fotógrafos, y que tenía una visión muy particular de las cosas. No sé si lo habéis conocido personalmente. Nosotros ya hemos conocido al Pepe Cela de estar repasando con una minuciosidad a pincel los viejos retratos y demás, pero era el oficio, el amor por un arte que él supo sacarle todo el partido, ¿eh? Él, cuando llega a Utrera, casa con Cela, con la familia Pérez, y él desde el año 22 empieza a hacer una labor muy importante, que es que se convierte en como si fuera un poco el secretario de un juzgado, ¿no? Pero en este caso por lo visual. Él daba testimonio a través de sus fotografías de todo lo que estaba ocurriendo en este pueblo. Lo mismo, tú tenías que sacar un documento, un testamento, y como no existía la fotocopia, él te tiraba la fotografía. Si había un accidente en la carretera de Sevilla, como lo hubo, de los pocos coches que había en aquel momento, pues mató a una persona, ¿no? Él iba con su cámara, hacía el testimonio, reportaje gráfico o fotoreportaje, lo mandaba al periódico y siempre le hacía unos comentarios y demás, que era un cronista de la imagen, digámoslo así, ¿no? Después se veía en situaciones tremendas, como por ejemplo, para los reconocimientos de las prostitutas, pues tenían que tener fotografías al día. Eso le hacía que estuviera muy familiarizado con ese sector también, y le permitían pues tener una colección fabulosa de mujeres en cuero, que no sé si la habéis visto, pero junto a eso él tiene una relación con el mundo de las hermandades que le lleva a tener fotografías de corpus, de todo lo que quiera, y después hay cosas que él tenía, lo más personal, que son las escenas quizás más fuertes en relación con la guerra civil. Él fue el cronista de la guerra civil de Utrera, y hemos visto de la guerra y anteriormente de la República. Hemos visto, por ejemplo, y hemos disfrutado de la fotografía de personajes que intervinieron en la masonería, que después el franquismo los liquidó, y vemos, por ejemplo, en un homenaje en Oromana, allí en el Pinar de Alcalá de Guadaira, vemos a don José María Infante, pues con personajes de la altura del alcalde de Sevilla, del presidente de la Diputación, de Martínez Barrio, que fue después presidente del gobierno, y cómo
saca a José María Infante, lo destaca, porque fue nada más y nada menos que el patriarca de la República junto con Lerroux. Era masón, maestro de la masonería, y estas fotografías no existen. Y gracias a que esto le han podido conservar a la familia y demás, pues vamos a tener una visión de lo que fue el siglo XX que en muy pocos sitios los vamos a... se da, ¿no? Es que es súper importante, ¿no, Jesús? Lo que es el documento gráfico. Si pudiéramos tener documento gráfico de todas las épocas, sería increíble, ¿no? Para la historia, ¿no? Yo muchas veces lo pienso y digo, guau, que me gustaría, cuando estás leyendo algo, investigando algo, ¿no? Y es algo que ya ha desaparecido, que pagaría ahora mismo lo que fuera por estar allí 5 minutos, después me volvería corriendo, ¿eh? Pero irme con el móvil, echar un par de fotos y venirme corriendo para acá. Pero es algo que, verdad, la fotografía es fundamental. El nacimiento de la foto cambia la historia. Y es verdad que la fotografía periodística, al fin y al cabo, porque es una crónica lo que se hace, lo que hacía Pepe Cela era una crónica del pueblo, como mi padre bien ha dicho, y tiene un cierto carácter periodístico, al fin y al cabo. Se conoce grandes fotógrafos, ¿no?, como Capa, que estuvo presente en la Guerra Civil Española, pero es que estamos hablando que Pepe Cela hacía lo mismo aquí en Utrera, ¿no? Un testimonio de lo que ocurría aquí y que estaba realmente ocurriendo en todo el país, que no solamente era interesante en España, sino que era interesante en el mundo. Lo que estaba ocurriendo en España era un eco de lo que estaba ocurriendo o lo que iba a ocurrir posteriormente y que dio el paso a la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hacía Pepe era tratar a la gente, tratar la calle con ese realismo social, preocupándose por lo cotidiano, pero también sacando instantáneas, ¿no?, que en algún momento no era tan instantánea, pero que al fin y al cabo estaba definiendo la historia del pueblo de Utrera. Entonces la fotografía es muy importante. A día de hoy, cuando tú reconstruyes el pasado, siempre tiras de imagen. Vivimos en una sociedad donde lo audiovisual es fundamental, más que la palabra o más que el propio texto, ¿no? La gente no para muchas veces a leer. Las redes sociales son instantáneas. Instagram, Facebook, todo lo que tú ves son imágenes. Son una superposición de imágenes y tú estás acostumbrado a eso. Entonces es a partir de la imagen donde realmente tú eres capaz de construir lo que hubo en el pasado. Y gracias a Pepe Cela tenemos una buena colección fotográfica para poder reconstruir pues, lo que fue la Utrera de principios de siglo y básicamente parte de la historia del pasado que pudo, ¿no?, en aquel momento capturarse, pero capturó instantáneas y momentos únicos que a día de hoy pues, han pasado hasta nuestros días y que nos permite eso, conocer cómo eran las calles antiguamente, las parroquias, el día a día de la gente. Eso son, pues, es un testimonio que pasará a la historia al fin y al cabo. Yo creo que pasa igual que nos pasa a nivel personal, ¿no? Cuando tú vas guardando fotografías y vas rellenando un álbum de fotografías y realmente no le prestas atención hasta que no han pasado 20 años. Que entonces cuando realmente te pones a ver el álbum de fotos y la disfrutas y dices, una mira, añoranza te acuerdas. también, el Claro, momento, el recuerdo. Ahí va. Y con la historia, bueno, con la historia pasa lo mismo, ¿no? Realmente vivimos los 80, vivimos los 90 sin darle mucha importancia a lo que estaba pasando y cuando nos paramos a mirar atrás es cuando realmente vemos el valor de las cosas, ¿no? Ahora con las redes sociales, Consuelo, es verdad también que cada red social, al fin y al cabo, también es un auténtico álbum fotográfico porque recoge la vida de cada persona, al fin y al cabo. Totalmente. Entonces, no sé lo que ocurrirá dentro de 200 años, ¿no? Pero que cada persona realmente ya en el móvil, porque básicamente es el móvil, tiene un fragmento de su vida en cada red social. No sé si es bueno o es malo, ¿no? Pero demuestra cómo aquello que empezó Pepe Cela en algo tan básico como una cámara, pesado, porque realmente una cámara no era algo práctico, y cómo ha ido evolucionando, que a día de hoy lo llevamos en el bolsillo y cada uno creamos nuestro propio álbum fotográfico, nuestra historia, a partir de la foto, ¿no? Y Pepe Cela empezó eso pues mucho tiempo atrás, con muchas dificultades, no era lo mismo, y ya os digo, que en el futuro nadie sabe lo que pasará con las redes sociales, pero que Pepe Cela fue un pionero en eso, la verdad. Hombre, nos dejó un legado audiovisual impresionante, ¿no? Es igual que cuando comenzaron, ya hemos hablado del inicio de la televisión local, cuando ahora vemos imágenes en vídeo de lo que fue la televisión local en aquella época por cable, de imágenes y de sonidos en movimiento, de cosas que pasaban en Utrera, como comentaba, la llegada de ese tren de migrantes, que yo recuerdo que llegó a la estación de Sevilla. Al entrar sonó la plegaria de la Virgen de Consolación y aquello fue un momentazo increíble a nivel emocional, claro, ¿no? Después se recibió en la estación de Utrera con los mismos honores y recuerdo cómo se había movido mucho esto a través de los servicios sociales y de un José María Barrera que era muy jovencillo en entonces y que realmente fue muy significativo, la gente se bajaban llorando y para todo el mundo nos conmovió profundamente.
Bueno, pues hemos hablado también del Camino de Consolación, ese camino que se podía comprar por metros cuadrados y que no tuvo toda la participación que se esperaba, pero al final se concluyó, ¿no? Este tuvo la iniciativa un pariente tuyo, Juan Guerrero, el maestro, y era un poco darle a lo que es quizás el camino sentimental más significativo que tiene Utrera, porque es el que conduce a la Virgen de Consolación, sin duda alguna, una referencia para todos los utreranos, y la circunstancia en que se encontraba el camino, porque estaba entonces asfaltado, pero con las raíces se habían levantado, era realmente difícil y peligroso hacer un camino para las personas mayores, sobre todo, ¿no? Entonces, esa iniciativa, es verdad que lo que tú estás diciendo, que se inició como particular, pero finalmente tuvo el ayuntamiento que pagar parte, porque la ilusión del momento sí fueron al principio, pero como el camino es tan largo y son tantos metros, aquello costó su dinero y el resultado sí fue muy llamativo y espectacular. Hombre, también hay que recordar, es verdad, que a finales de los 80 también tuvimos una crisis importante en España a nivel de trabajo, a nivel económico y demás, no estaba mucho la cosa para comprar losas para el camino. Era difícil. Estaba complicado, pero bueno, se concluyó que es lo importante. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo de Consolación, que fue mucho antes, pero no recuerdo la fecha, cuando le robaron el niño a la Virgen, que yo era chica, y recuerdo que me llevó mi madre y estuvimos todo el día acompañando a la Virgen en el santuario, hasta que aparecieron las cosas de la Virgen. Eso fue en 1979. ¿No? Claro. Y fue en octubre del 79, y lo curioso es, rompieron una de las vidrieras de entrada al lado de la torre, se colaron por ahí, y cuando por la mañana Enrique Guerrero, supongo que sería además, llamaron la atención al pueblo y demás, yo recuerdo lo que tú dices, toda la gente llorando y demás, la Virgen como una especie de pañolón, que era el rostrillo caído, sin niños, y aquello sí generó en la gente un dolor tremendo. Y recuerdo como Buiza Fernández, para solventar aquella situación, se ofreció desde el primer momento a regalar un niño Jesús que fuera lo más parecido al niño que había tenido la Virgen, con la condición de que si aparecía alguna vez el otro, pensando que no iba a aparecer jamás, pues que él se lo llevaría. Ese acuerdo, que tú sabes que lo hacía don Miguel de aquella forma, pues salió adelante, el niño se hizo un precioso niño que acompañó a la Virgen, pero después, un tiempo después, muy poco tiempo después, en la calle Doctor Pastor, en el número 15 me parece que era, en una cajita de zapatos, habían devuelto el niño Jesús con todas las alhajas que se había llevado y un papelito del ladrón que ponía arrepentido los quiere Dios. Y yo recuerdo todo, haberlo vivido, todo eso, porque lo puse también en alguna exposición, y como ve la letra, que era una letra caligráfica mala, sobre un cuaderno escolar, aquello, y cómo los niños del Colegio Álvarez Quintero, los niños de Utrera, cómo devolvieron en un pasito muy pequeñito al niño de Dios original, hicieron un paseo por todo Consolación hasta llevarlo hasta la Virgen. Yo es de los eventos religiosos más humanizados que recuerdo, porque además el comentario no tenía nada que ver ni con el arte ni con la religión, era a la Virgen le han quitado el niño y a la Virgen le han quitado el niño. No es de Utrera, decía, no puede ser. Ese no es de Utrera. Fue increíble aquello, es verdad. Presidió el noticiero, el ABC, por ejemplo, fue portada. Nosotros cuando hicimos la exposición del santuario, pues trabajamos con ellos y fue noticia del ABC de todos los periódicos. De momento abrió la portada, era curioso, ¿no? Porque el robo de la Virgen de Consolación como portada porque a día de hoy se pierde muchísimo patrimonio, muchísimos robos, ¿no? Pero que la ABC de Sevilla abriera con eso el periódico de ese día, demuestra la importancia que la Virgen de Consolación tenía y el eco que tendría no solamente en Utrera, sino pues en toda la provincia. Sí, era eso, es que era, tú te encontrabas a la gente por el camino y era, vamos a acompañar a la Virgen, que le han quitado el niño. Y hasta que volvió, hasta que llegó el niño, ¿no? Luego al otro le decían el niño adoptivo. Sí, y ya después le decían, ¿qué Virgen es la que tiene dos niños? La Virgen de Consolación, claro, que tiene un puesto y un repuesto. Bueno, pues continuamos. ¿Qué tenemos aquí? El 89. Ay, el 89, madre mía. El 89 está tú.
El en 89, Electrovídeo, yo ya ¿no? estaba en el 88, de hecho el reportaje del tren de los emigrantes Por eso, yo lo fue de lo recuerdo. primero que yo hice, Sí. que además creo recordar que estaba tan poco puesta en temas locales, creo recordar que cuando entrevisté a Pepe Dorado le dije don Antonio o don Andrés o algo de eso, no me acuerdo lo que le dije. En el 89 yo recuerdo la apertura de los Montoya. Ah, sí, el niño Los perdido. fines de semana del niño, El niño perdido. Recuerdo la movida que empezaba a moverse ya todo el tema musical y demás en Utrera, pero recuerdo un fin de semana muy especial en el que se paseaban por el niño perdido, pues Rosy de Palma, La Estrella y demás. Y era porque había habido una conferencia en Utrera con Paco Rosell, Antonio Rodríguez Almodóvar, Francisco Sí. Quiñones. Esto era Y con motivo de la Feria del Libro. Ahí va, te iba a decir que Esto era empezaba el auge Sí. de la Feria del Libro en Utrera. Esa, la del año 89 fue especialmente significativa porque ahora parece que se ha descubierto que la Feria del Libro era la Feria de Saldo, y no era así. La feria en el 89 ya llevaba 5 ediciones y se hacía en la Plaza del Artozano y se hacía con un despliegue increíble. Este, por ejemplo, del año 89 era Fernando Quiñones, fue el que estuvo, después Juan Lamillar, que estaba de profesor del instituto, que era especialista en literatura de Antonio Machado y demás. Después estuvieron Rodríguez Almodóvar, que era el que escribía los cuentos, que después nos hicieron las películas y demás, que también estuvo. Y Manuel Peñasbel, que no sé si tú te acuerdas de Manuel Peñasbel, Sí, pero era profesor de literatura, alcanzó unos niveles que yo creo que después se quedó en la universidad y demás, y que por entonces escribía unos libros maravillosos, como todo lo que él escribía, ¿no? Y aquella feria del libro no era una feria cualquier cosa, era una feria con... Recuerdo que era heredada un poquito de aquello que se hizo en el año 81 con el motivo del centenario del Colegio Salesiano, pues Trino Navarro, que tenía mucha influencia en UCD y demás, y el librero este de aquí nuestro, Isidoro y demás, hicieron una movida muy grande de hacer una feria del libro en el Colegio Salesiano, grandísima. Bueno, a partir de ahí prácticamente empiezan estas ferias y era un escaparate donde se mostraba, por ejemplo, las cámaras que habían salido antiguas del teatro, pues allí se expusieron, las piezas de arqueología, allí se exponían. Y la verdad es que durante unos cuantos de años fueron muy significativas y fue un revulsivo, fíjate, para que don Manuel Morales, desde el año 83 en lo sucesivo, empezara junto con Pedro Sánchez Núñez, que fue el que realmente lo llevaba, porque ya estaba don Manuel mayor, pues empezar a publicar notas para la historia de Utrera, 1, 2, 3, Celó con Utrera legendaria, Utrera mito y ensueño, 6 relatos gitanos de... Todos estos tipos de libros se hacían ya pensando en la feria de Utrera, en la feria del libro, donde se salían muchísimos ejemplares. Y fíjate cómo la Feria del Libro fue un estímulo también para los últimos años de don Manuel, porque la gente nos pedía y no estar segundo y no estar tercero. Ahora que has nombrado a don Manuel Morales, ¿qué sería? Yo hice un programa con don Manuel Morales. ¿Fue la inauguración? ¿Fuera vuestro patrón o algo así? Fue el padrino. Padrino. Y yo recuerdo que tenía un diccionario de términos estrictamente locales, del habla de que es Utrera. donde yo aprendí que recalar era de Utrera, la mosqueta era de Utrera. La mosqueta de Utrera. ¿Qué pasó con ese diccionario? Eso nunca se ha publicado, qué pena. Hasta estos años que estamos hablando, don Manuel Morales había publicado El bosquejo de una biografía de Rodrigo Caro, en el año 47, un libro de pequeñito que era una conferencia que dio en el Ateneo de Sevilla sobre el castillo, y prácticamente todos los libros los tenía sin realizar. Entonces, desde el año 83 se puso las pilas y empieza Nota para la historia de Utrera 1, 2, 3, 4 y 5, el 4. Después hace el 6 y el 7, ya los tuvimos que coordinar Pedro Sánchez Núñez y yo coordiné el número 6. Pero después siguió y, por ejemplo, acabamos enganchando a Guillermo, a este hombre, a Joaquín el vecino, a todo el mundo, ya todo el mundo participaba. Pero el diccionario nunca se publicó. El diccionario nunca se publicó. Don Manuel porque había una cantidad impresionante de palabras que son autóctonas de Utrera, que digo, vamos, increíble que tengamos un vocabulario propio tan amplio. Tan amplio. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir recordando cosas. Oye, sobre todo Manuel Morales es que fue un personaje
que tan grande, no solamente de cuerpo, no de altura, sino que era una persona que quería enseñar a la gente y tenía una paciencia fuera de lo corriente. Juzgar a don Manuel Morales desde los ojos de hoy en día es muy fácil, porque decía, puede tener fallo, no puede tener fallo, pero tenemos que decir que don Manuel Morales era la única persona donde todos los días le dedicaba 3 y 4 horas a la historia de Utrera hasta ponerla en pie. Ya es muy fácil, cuando tú tienes la base, una cimentación hecha, pues pero ese hombre era increíble. Yo recuerdo como bibliotecario, igual que tú, lo conoces en todas las facetas y sobre todo cómo atendía a las personas, ¿no? Porque el tiempo no corría, él se sentaba es que y te ponía... Javier, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que tenía una imagen de cuento. Sí, sí, sí. Te recuerda, porque claro, cuando tú eres pequeña, que tienes 10, 11 años, que ves como el mundo mucho más grande, y tú veías a don Manuel Morales con esa altura pasearse por los pasillos de la biblioteca, sí. y luego el contraste de esa explicación con tanta ternura, sí. que era como muy puro personaje de cuento, ¿no? Cuento. Y cómo revisaba mano por mano a todos los niños, y si tú las tenías sucias ya estaba en el pilón de los municipales lavándote las manos, y como cogiera un libro que no era de tu nivel, después te preguntaba, dice, ¿tú por qué has cogido este libro? Y después te preguntaba sobre el libro, y yo recuerdo que aquel hombre, aparte de por haber sido amigo de mi padre, yo le tenía un cariño muy especial. Muy especial. Yo siempre digo que tuve la suerte de ser casi el último de los discípulos de don Manuel, aunque sea el peor en ese sentido, y tenía otro que es magnífico, que el mejor sin duda alguna ha sido Pedro Sánchez Núñez, que con mucha razón pues le van a dar todos los premios, se los merece Pedro, porque ha sido una persona generosa también con la historia de Utrera y con su gente. Pero Manuel Morales sigue vivo, al fin y al cabo, con todo lo que ha escrito. Yo, Consuelo, yo era muy pequeño cuando él falleció, pero bueno, yo lo conozco de él. Yo siempre escucho a Manuel Morales en casa. Además, don Manuel Morales, no Manuel. Y después, con el tiempo, ¿no?, cuando entré en Historia del Arte y cuando ya empecé a trabajar un poco, a investigar, los libros de Manuel Morales, a mí me cuesta decir don Manuel Morales, han sido una constante. Yo lo sigo utilizando, vamos, seguimos utilizando al fin y al cabo, porque es que la historia local se recoge ahí, es que tienes que utilizar, es la fuente, ¿no? Y tal como decís que era, ¿no?, cuando tú lees Utrera, mito y ensueño, y lees cómo escribe, realmente era su personalidad, se ve perfectamente cómo era ese hombre y cómo como fuese, ¿no?, lo expresaba. En libros como ese se palpa. Los otros mejor son un poco más técnicos, ¿no?, pero en ese, que es un poco más sentimental, un poco más dedicado a Utrera, ¿no?, más a lo popular, y se ve perfectamente que su personalidad está plasmada en el texto. Y eso es interesante porque, bueno, ese hombre sigue vivo, al fin y al cabo. Sí, nos dejó un legado didáctico impresionante ya para todas las generaciones, ¿no? 1990. Ya comienza a hablarse de la caza azurga y finaliza el soterramiento del Calzajancha desde la carretera Jerez-Écija, que yo siempre le digo Écija-Jerez, pero antiguamente, por lo visto, era Jerez-Écija. Fontanilla, Gordilla y Los Dolores. Eso fue en el 92, que es en el año donde nos vamos a parar porque pasaron más cosillas. Da el pregón de Semana Santa por primera vez una mujer, María Ángeles Márquez. Tenemos la Expo 92, que aunque no es en Utrera, es en Sevilla, pero sí es verdad que es un detonante impresionante a nivel de empleo y de oportunidades para toda la provincia, entre ellas nuestra ciudad. Y nos vamos al 93, pero sí me gustaría, hablando del pregón de María Ángeles Márquez, repasar con vosotros así por encima, si no os parece que a principios de los 90 es realmente cuando empieza esa cultura cofrade, no el movimiento cofrade, porque ya lo teníamos, pero ¿no os parece que fue el inicio del tema de tertulias, el tema sí, de interés por el patrimonio cofrade, de ir aumentando, ¿no? ¿Qué opináis? La llegada de María Ángeles a las tablas del Teatro Enrique de la Cuadra supuso, sin duda alguna, una de las cosas más importantes para la incorporación de la mujer en lo que era la Semana Santa. Hasta entonces el papel que María Ángeles mismo había desempeñado era de camarera, pero con María Ángeles abrió una puerta, que era la puerta del pregón, y después de divulgación, porque María Ángeles hizo una labor muy interesante en Radio Utrera con el propio don Manuel Morales, y ya se le veía, bueno, tablas siempre se la ha visto en María Ángeles, porque era una persona que no tenía miedo escénico ninguno, y hablaba muy bien. La verdad que María Ángeles habla muy bien. Y es lo que tú dices, en esos años empiezan ya
a cogerse los frutos, la cosecha, de otros años que yo empiezo, y estamos en estas décadas que tú quieres tratar, son los 80 y los 90, pero yo me voy a permitir un poco un lujo de decir que no se entiende los 80 ni los 90 sin los años previos a lo que son la primera ayuntamiento democrático del año 79, y un poquito antes, para los cofrades, hay una generación de gente que va a ser muy significativa en Utrera. Son gente que iban abriéndolo todo, desde la grifa, a traer la grifa a Utrera, pasando por los toques de campana, metiéndose por los costaleros en las cuadrillas y haciendo, por ejemplo, la cuadrilla del Pata Amarilla, la cuadrilla de Escala, como digámoslo así, y que ese grupo tan compacto, o por ejemplo en el 76 la cuadrilla de Jesús, donde estuvo mi hermano Miguel y demás, eso creó un grupo humano que estamos un poco ajenos porque no le habían dado la posibilidad de participar en esas cosas, y nos encontramos, o se encontraron con unos personajes que realmente estaban deseosos de acogerlo. Eran buenísimas personas y le dieron, por ejemplo, Curro Peña, la labor de Curro Peña en esa torre de Santa María, por recuperar todas las campanas, por enseñarles a José Girarde cómo se le daba cuerda a ese reloj o cómo se tocaba cada uno de los toques. Por ejemplo, en Semana Santa, los costaleros empiezan a crearse cuadrillas, a partir de ahí se crea una explosión. Ya son los jóvenes los que van a tirar, se meten en lo que van a hacer los años 80, se meten en casi todas las claverías, empiezan a mover y sacan la borriquita, se encuentran la iglesia con un patrimonio humano que nunca iba a pensar que un Daniel Arenaza, mariscal, pues fuera el que mejor tocaba, liaba las cuerdas de campana, que el tío era capaz de llevarse a Granada y tirar de un grupo compacto, un grupo que era capaz de moverlo todo, o un Fernando Sanz, gente que después van a ocupar unos sitios muy significativos en la Semana Santa de Utrera y que sin duda alguna merece el mayor de los homenajes de los 70, de la segunda mitad del 76 en adelante, los 80, y a partir de los 80 ninguna hermandad no se precia si no tiene sus cuadrillas de costaleros y demás, y empieza el pregón que era algo que se había creado en el 50 y tanto ya con Trelle y con el Consejo de Hermandades, y que Paco Galvez y demás impulsaban con figuras muy significativas porque tenían mucho nombre, como José María Pemán y demás, o el Padre Cue, todo este tipo de gente no le ponían el corazón, y ellos se dieron cuenta, el corazón que le ponía un utrerano, porque por ejemplo José María Pemán, todo el mundo sabe que hizo el pregón desde la fuente, desde la llegada de Utrera, se le había olvidado al hombre, y cuando lo llamaron, pues yo no tengo absolutamente hecho nada, decirme 4 datos, y con 4 datos y con esa cabeza que tenía tan prodigiosa, fue capaz de improvisar un pregón. Supongo que donde, a lo mejor ese pregón ya lo tenía, y donde decía Jesús Nazareno aquí, pues en el otro lado sería gran poder de no sé qué, pero sí es verdad que salió. Visto mucho pero a lo largo sí, de la historia de los pregones. Sí le dio a todos los que estaban presentes, a Manolo Peña, a todo este tipo de gente, de que era muy bueno de cultivar la vena del luteranismo. Y yo también tuve la suerte de que el pregonero más joven y de los más antiguos en este sentido, el año 80 por ahí, el Consejo de Hermandades, pues desde los años 50 a los 60 eran gente muy figurativa, la gente de los cuevas de Arco de la Frontera, los murcianos, todos eran poetas de gran... Pero ya empezaron mucho el revulsivo de los uteranos, ¿no? Y mi hermano tuvo la suerte de ser de los primeros, con Paco Garbe y demás, y a partir de esto, y de María Ángeles y demás, el pregón adquiere una importancia muy significativa. El pregón a través de ti lo exportáis al Vendrell también, y se convierte en un sitio muy significativo porque casi todos los pregoneros utreranos acabarán dando un pregón en el Vendrell, tú también lo darías y demás, y como aquello es como otra segunda Utrera, ¿no? Y las caras pues se conocen y demás, fue también, eso es muy importante en ese sentido, todo lo que se refiere al pregón, ¿no? Y las tertulias, yo creo, Consuelo, que realmente siempre hubo tertulia, ¿no? Se formalizarían en el 90, pero que tertulia, cuántas
conversaciones o discusiones, porque es que no discusiones, se habrán quedado en tabernas y en bares del pueblo relacionadas con la Semana Santa del pueblo. Y siempre las mismas personas. Yo recuerdo la más Pero antigua. yo creo que se ha ido popularizando, ¿no? Claro. Que antes hablaban, bueno, tenemos que tener en cuenta que en Utrera hasta hace 3 días, hablando malamente, había 2 hermandades nada más, ¿no? O eras morado o eras negro. Y yo creo que eso, que a partir de finales de los 70, los 80, se va popularizando. Ya casi todo el mundo tiene a alguien en una cofradía, empiezan a opinar. A opinar, empieza esa cultura de cómo andan los pasos, si el paso tiene que andar así, porque Y a eso Sevilla, antes... La influencia y a de Sevilla, Sevilla, la es importante ahí, influencia de claro. Sevilla es Claro, esencial. se conoce la Semana Santa de Sevilla, De ¿no? Sevilla. También, se Ahí empieza la a televisión también comparar. juega un papel La televisión importante. juega un papel fundamental y sobre todo Radio Utrera y la televisión, que tienen programas dedicados a la Semana Santa. Los primeros los hacía el propio Pedro con Cristóbal Caro y demás, y después vosotros, que empezaron con la Semana Santa, cosas, azar, todo lo que se refiere a los programas de Semana Santa, que sin duda alguna la gente se quedaban a la espera de que llegaran y con ganas de más, ¿no? Porque la Semana Santa son los años buenos. Bueno, 1993, una gran sequía que tenemos en Utrera. Luego hablaremos de cómo termina esa sequía, porque es un dato muy simpático, ¿no? De cómo terminó aquello de la sequía y los problemas de agua que sufrió Utrera en la primera parte de la década de los 90. Pero sí que hay un evento que no me los quiero dejar atrás, porque yo creo que a nivel cultural y a nivel patrimonial fue uno de los eventos más importantes que hemos vivido en Utrera, que fue el Memorial de Utrera, ¿no? Esa exposición de arte sacro que no ha tenido igual, pero yo me atrevería a decir que no ha tenido igual casi en ningún sitio, ¿no, Javier? Sí. El Memorial de Utrera significó una puesta de largo de la cultura utrerana, un reto que se nos plantea a unos jóvenes que están en la Casa de Cultura, que tienen que de pronto pues indicar o dar una visión general de lo que es Utrera, de todo lo que es su historia. Y ese reto va a llevar a cada vez se hace más complejo. Pepe Dorado, a través de la Caja San Fernando y demás, contábamos con Luis Becerra, que era un escaparatista, pero después se dedicó a la obra cultural de la Caja San Fernando, pero ese es un producto por y para Utrera y creado desde Utrera, el Memorial de Utrera, ¿no? El Memorial de Utrera significó... Memorial viene de una obra de Rodrigo Caro, donde en 1619 él crea este libro, que después él se va a desviar, y es el Rodrigo Caro todavía joven, y que no se ve influenciado por lo que después fue los frarzos, cronicones y demás, y que dice que Utrera, una Utrera más verdadera que la que después al final él va planteando con los santos mártires y demás, ¿no? Entonces, en honor a Rodrigo Caro, pues se hace una exposición que tuvo una parte muy importante, aunque pasó más desapercibida, que estaba en el castillo de Utrera, y allí pudimos ver todo lo que se refería a la arqueología de Utrera. Vinieron piezas de distintos museos, del Museo Provincial de Madrid, de distintos sitios, y todas las cosas que de alguna forma indicaban identidad, pues se pusieron en la torre del castillo y en los alrededores. Recuerdo que vinieron piezas tan significativas como la máscara romana, vinieron, por ejemplo, un escarabeo púnico, escultura de Lara que había encontrado en Salpensa, tablas de Siarum, escultura de todos los tipos, y todo eso pasó un poquito más desapercibido en comparación con lo que había Santiago, que en Santiago eran los resplandores del oro, de la plata y del arte, que la gente se centraron más en la iglesia. Allí se hizo un repaso de lo que fue las cosas más significativas que teníamos en arte. Desde Luini, que se expuso, que hacía muchos años que no se exponía, el descubrimiento de Pacheco, de San Antonio, de la Badua, la Hermanita de la Cruz, que era la primera vez, los medallones de Ruijón, que están en Santiago, pasando por las piezas de devoción muy significativas como San Francisco de Paula, la Quinta Angustia, imágenes que fueron creando un poco, obedeciendo a lo que eran los distintos periodos artísticos y que dio una visión muy general, pero también había una parte de bordado que la gente le llamó mucho la atención, porque hasta entonces no le dimos el valor que tenían los ternos en Santa María y en Santiago,
Y el Concilio Vaticano II no fue bueno porque se desbarataban con mucha facilidad los ternos para coger el oro, y a partir de ahí empezó a decir que eso era muy bueno y eso no se podía tocar. Y entonces se pusieron las grandes prendas del bordado desde el siglo XVI, y vimos, por ejemplo, también en los documentos, pues la bula de León X del Hospital de la Resurrección, la carta de San Juan Bosco, el Miserere de Eslava, piezas que uno estaba harto de escucharla, pero que nunca había tenido la oportunidad ni de verla ni de disfrutarla en un marco tan importante como fue el de Santiago. Yo creo que ese tipo de exposiciones son necesarias cada cierto tiempo. La gente, eso al fin y al cabo pone en valor el patrimonio del pueblo y la gente es consciente de lo que hay. A día de hoy, Gonzalo, vivimos un poco, las sociedades más jóvenes, no somos conscientes del patrimonio que tiene Utrera. En ese caso, ahí se puso en valor todo lo que había, a nivel arqueológico, a nivel, no solo me parece que lo único que tiene Utrera son elementos religiosos, ¿no? Pero Utrera tiene más cosas. El patrimonio arqueológico que tiene Utrera es muy amplio y es muy desconocido. Entonces yo creo que muchas veces ese tipo de exposiciones, que ha sido única y que ojalá se repitiesen cada cierto tiempo, permite que la gente de a pie de la calle sea consciente de lo que Utrera es y de lo que Utrera tiene. Y eso contribuye también a lo que Utrera tendrá, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú eres consciente de lo que hay, valoras y favorece a que se encuentren más cosas de lo que realmente hay, ¿no? O existe. Entonces yo creo que este tipo de exposiciones son fundamentales. Se hizo en el 93, estamos a 2022, ahora va 2023, está a la puerta de la esquina. Y no se ha vuelto a repetir algo como eso, en tiempos modernos. En el concepto de cultura ahora parece más rico, ¿no? Parece que todo se valora más, la cultura, la historia. Pero vemos que en el 93 se hizo eso y a día de hoy no se hace ese tipo de cosas, ese tipo de eventos. Y yo creo que es fundamental para poner en valor. Sevilla se vivió con la Expo del 92, la catedral hizo una exposición también de un gran peso, donde también se expuso todo el patrimonio, gran parte del patrimonio de la ciudad hispalense, y Utrera pues en el 93 siguió la misma estela. Yo creo que eso es necesario para que la gente pues sea consciente de lo que tenemos, porque Utrera tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Si en un futuro tenemos un museo, la gente será consciente de lo que es la historia de Utrera. Pero la gente no sabe que aquí hay restos íberos, tartesos, con la fama, ¿no?, que tienen los tartesos, esa relación con las láctidas, ¿no?, de un poco mítico que tiene. Pero bueno, que Utrera tiene ese tipo de elementos y nosotros lo desconocemos. Entonces, con exposiciones como esta, al fin y al cabo, se le da a conocer a la gente eso. Y yo creo que eso es fundamental y necesario en los tiempos que corren. Bueno, y la cantidad de gente que asistió al memorial de Utrera, claro, sí, que fue un era impensable. Las colas llegaban hasta la plaza. Daba la vuelta a Santiago. Todo Santiago y le daba la vuelta. Y recuerdo que el catálogo, que tuve la suerte de hacer los textos y demás, pues el catálogo se vendió en las 2 primeras semanas, ya no teníamos catálogo, que era un catálogo especial que se había hecho con la Caja San Fernando y no había. Después se hizo con vosotros, con la televisión, un documento que era el memorial de Utrera, pero contado, y este también todo se vendía. Todo. Y después yo no puedo olvidar a la figura de don Manuel, el cura, cómo se portó con la gente de la Casa de la Cultura, y con nosotros, cómo nos mimó, cómo nos cambiaba las monedas, cómo salió el noviazgo de Manolo Narváez y la mujer allí, las horas que nos pegábamos, y siempre era. Hasta entonces no descubrí yo la bondad de don Manuel, ¿sabes lo que te digo? Y horas allí enseñándole y todo. Tú sabes que después para cualquier cosa los problemas que pone, pero en aquel tiempo y viendo las respuestas que estaban dando la gente, porque la gente todos los días era para recoger las cosas que decían, ¿no? Y fue yo creo que todavía estoy viviendo del subidón aquel, ¿no? Bueno, es la única obra realmente de referencia en Utrera. Tú buscas en cualquier tipo de biblioteca, en la Universidad de Sevilla, en Historia del Arte, lo que sea, cualquier tipo de publicación de Utrera, del patrimonio utrerano, y todo el mundo tiende a buscar el memorial. Es que no hay nada más. Es que se quedó como lo que hablábamos de don Manuel, se quedó como un documento didáctico que si tú quieres saber cualquier pieza, quieres saber, lo tienes precisamente en la guía del memorial de Utrera, ¿no? Se quedó como una pequeña enciclopedia del arte sacro de Utrera. Fijaros, mira, preparando recuerdos, me he dado cuenta que el 93 y el 97 están súper ligados en 2 cosas. Una, decíamos que en el 93 empezaba una gran sequía, que precisamente terminaba en el 93, terminaba en el 97 con la llegada del agua del Güena y aquella fiesta del agua que recordaréis en la Plaza del Artozano, con los camiones echando agua, poniéndonos chorreando. Pero yo muchas veces lo digo,
y lo digo a boca llena, yo siempre he sido ave que he volado sola. Y yo recuerdo la visión tan pesimista y tan desagradable que daba Salvador de Quinta y el Vía Marciala cada vez que se hacía un evento. Este decía, por ejemplo, que fue una hortera más grande del mundo, pero lo mismo lo decía con la Feria del Dulce, que decía Utrera de Dulce. Unas opiniones muy subjetivas. Eran unas opiniones muy subjetivas, pero sin duda alguna nunca hemos tenido 60.000 personas como la Feria del Dulce en un fin de semana en Utrera y tener 6 exposiciones a la vez. Eso lo criticaba porque se creó como una especie de élite del pensamiento donde el que no estuviera con él estaba contra de él. Y en esa revista que sigue la transición, se convirtió en la hojita parroquial y demás, y daba capalo que a nosotros nos dolía. Pues porque yo, de las que más me duele, por ejemplo, recuerdo cuando se dice Utrera de Dulce, con la Feria del Dulce, y estábamos por Santa María y se dedicaron a poner bolsas de basura por todos sitios. Era como, porque había una movida con Andrés Campo de bloqueo exactamente a todo el extranjero que venía y veían en todos los barcos una bolsa de basura, ¿no? Y el lema Utrera de Dulce debajo, ¿no? Era un poco una situación que... Bueno, pues yo, desde luego, mi generación, el día de la fiesta del agua lo pasamos en grande. Eso es lo que te iba a decir. Aquello vino, la feria de la llegada del Huerna, se hizo unos trípticos contando un poco lo que había sido. Recuerdo que se ilustró con lo que había sido el agua, la fuente del agua, la fuente de Ocho Caños, lo que eran los lavaderos públicos y cómo los problemas que ha tenido siempre Utrera con los pozos, ¿no? Los pozos aquellos que intentaban, el de Fuente Vinagre, después de Consolación, y hasta que no llega el Huerna no se regula realmente una situación que era penosa. Yo recuerdo que casi todo el mundo, cuando éramos pequeños, teníamos necesidad de sacar el agua de donde fuera. La gente iba a la plaza. Hasta muy poco antes teníamos a la plaza por agua al pilón, ¿no? Teníamos, Javier, hasta muy poco antes teníamos en Utrera la figura del aguagón. Exactamente. Que iba llevando el agua a un montón de casas que no llegaba el agua corriente. Pues hay otra coincidencia más y se nos van a quedar un montón de recuerdos en el baúl, pero bueno, ya volveremos otra vez. Pero hay una que es así que no me quiero dejar, porque en 1993 se nombra hija adoptiva a Sor Mercedes, y en el 97 precisamente es cuando ya se clausura el hospitalito, se van las monjitas y se nos va Sor Mercedes de Utrera, que yo creo que fue uno de los momentos más tristes para muchísimos utreranos, que además habíamos nacido de sus manos. Exactamente. Y además te voy a decir una cosa, tú naciste el 23 de marzo de 1969, el mismo día que tu mujer, al lado de la cama de mi mujer, donde nacieron las dos el mismo día. Soy 10 minutos mayor, ella o yo. Exactamente, las dos nacieron en el Hospital de la Resurrección y de las manos de Sor Mercedes. Y yo a Sor Mercedes tuve la suerte de quererla muchísimo y ella me quería bastante, hasta el punto que yo era bastante pequeño y ya me quería hacer hermano de la hermandad del Hospital de la Resurrección, que entonces eran todos muy mayores, muy mayores, muy mayores. Pero Sor Mercedes era una mojita muy bajita que venía de San Lucas de Barrameda con toda la sal del mundo, simpatiquísima, con un corazón fuera de lo corriente, y que cuando se le dio el mostachón, que recuerdo que se hizo desde los servicios sociales y también lo hizo José María Barrera. ¿El mostachón o el nombramiento de hija adoptiva? El nombramiento de hija adoptiva de Utrera, que lo hizo José María Barrera, o yo hice ya después muchos más, pero por ejemplo, y se volcó de corazón en las cosas que le decía, y la verdad es que Sor Mercedes, todo el que la ha conocido, le tiene especialmente cariño. Yo recuerdo del canasto de Sor Mercedes, porque es un canasto histórico, de los años en que cuando llegan la Milagrosa aquí a Utrera, y que son de los paules y demás, cómo eran los años de los merinales, los años en que estaban los presos políticos en la colonia todavía de presos políticos, y Sor Mercedes, con lo bajita que era, con un canasto de abasto, iba a curar a los presos diariamente, y le daba los alimentos, y le lavaba las piernas, los adecentaba, le curaba las heridas, y después pasó a la maternidad, y pasaron por sus manos, allí nacieron 14.000 niños, que hemos estado mirándolo, y de esos 14.000, la mitad, con Enrique Laza, el médico, y Sor Carmen y demás, pues casi todos pasaban por Sor Mercedes, ¿no? Y parece que esa generación
Todo el mundo habla de Sor Mercedes. Yo estoy allí ahora en el hospital investigando y todo el mundo que llega te pregunta por Sor Mercedes. Algo... Y es que yo creo que además no perdíamos el contacto con ella. Porque sí, después hubo la se guardería acordaba, también. ¿no? Decía, cuando tú naciste traías el pelo, no sé qué, te puse no sé cuál. Y ella se acordaba, ¿verdad?, de sus niños, ¿no?, como ella decía. Y después eso, la guardería también, la guardería, la Milagrosa. Y ella guardó siempre un vínculo con el pueblo de Utrera. Esa mujer, al fin y al cabo, fue una imagen y un icono en el pueblo. Y pasará el tiempo y quedará en la mentalidad de muchos, ¿no?, la figura de Sor Mercedes. Y eso es algo muy curioso también. Quedó como sacristana para los cultos y demás, y con los ancianos, volcada con los ancianos. Recuerdo las excursiones que ella iba y demás, y a San Lucas, por ejemplo, fue una de las grandes emociones que le dio volver otra vez por allí. Y cómo se preocupaba desde aquella niña malita que había nacido y que durante años la cuidaba, ¿no? Y yo creo, seguro, que de las personas santas que yo conocí en mi vida, Sor Mercedes, sin duda, está de las que tengo anotadas, ¿no? Y además con todo el mundo, ¿eh? Tenía un cariño especial con todas las personas de Utrera, y era más utrerana que nadie, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Jesús y Javier. Se nos quedan muchísimos. Yo me quedaría otros 3 o 4 programas, por lo menos, hablando de cosas nuestras. Muchas gracias. Ha sido un placer recordar con vosotros. Para nosotros igual. Gracias a ti, porque tú has tenido también mucho protagonismo en todo, no solamente en tu condición de miembro de la televisión y eso, que eso era una avanzadilla, sino después ha sido política y hiciste una labor significativa para turismo y para la cultura utrerana también, que yo, como miembro, como trabajador de cultura, siempre sabré agradecer a todos mis jefes que han pasado por ahí, desde Jiménez Roca, pasando por Tate Montoya, Asunción Doblado, Fernando Arcaide, Andrés Otero, Francisco Serrano, tú, Tamara, Mari Carmen Cabra, a todos los llevo. El día que me jubile, que ya los llevaré siempre en el corazón, y sobre todo por el placer de haberme dado el poder trabajar por mi pueblo, y aunque me considero un obrero de la cultura, pero el saber que tú puedes hacer algo por tu pueblo y que una decisión tuya puede ser oída y después tener unas consecuencias favorables, ¿no? También si es negativa, pues te duele una barbaridad, ¿no? Pero si ellos te han dado paso, porque hemos tenido la suerte de tener muy buenos concejales en el Ayuntamiento de Utrera, muy preocupados por el pueblo, y nada más que hay que ver de cómo se inicia desde la democracia hasta ahora, cómo este pueblo ha ganado en calidad de vida, en cultura, en todo, y esto es fruto de ustedes también. Muchísimas gracias. Yo no me considero nunca política, pero bueno, yo hay una frase de Bambino que me encanta, porque además fue la última frase que recuerdo que dijo en público, y dijo: yo no soy artista, yo soy utrerano. Yo creo que todos debemos de ser por encima de todo utreranos, porque es, como dice un amigo mío, el agua del Calzanjancha, que es poquita pero nos va por las venas. Muchísimas gracias, volvemos pronto. Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.